eh, Thomas Kuhn escribió en 1962 un libro que se volvió paradigmático, La estructura de las revoluciones científicas. Tenemos una traducción que es la que yo les compartí en PDF de Agustín Contín. Y ya en 2004 hay una traducción que desde mi punto de vista es mejor, que es la que se encuentra ahora en librerías, de Carlos Solís. Bueno, Thomas Kuhn, él primero estudió física, luego historia de la ciencia y por último acabó haciendo filosofía de la ciencia. Esta trayectoria, el paso de la ciencia a la historia y luego a la filosofía, le da una perspectiva muy importante, muy valiosa. Bueno, como ustedes estarán familiarizados, pues existe una concepción de la ciencia como si ya fuera un producto acabado. Así es como la enseñan en las escuelas a través de los manuales, esos libros gordotes de física, de biología, que tienen el compendio de todos los descubrimientos científicos realizados hasta el momento y que son los que hay que aprender para cursar una carrera, para volverse científico, ¿no? Parece entonces que la ciencia fuera solamente un proceso acumulativo donde cada científico hace un aporte a ese cúmulo de hallazgos. Y lo que se hace en la historia es únicamente registrar quién descubrió qué cosa y así ir apilando los hallazgos. Ahora, el concepto de historia de la ciencia que desarrolla Kuhn es un desarrollo por revolución. Aquí la ciencia no es un producto acabado, sino es una actividad, la actividad investigadora. Esta actividad no depende de descubrimientos individuales. No es posible fijar quién y cuándo formuló o verificó una teoría. Y continuamente hay competencia entre teorías rivales y bueno, al final hay una que triunfa en virtud de su, pues de su éxito para explicar o resolver determinados problemas. Entonces, por eso se da un cambio revolucionario porque entre las perspectivas que entran en competencia no existe la posibilidad de un cambio dialogado, un cambio gradual, sino que son perspectivas inconmensurables que no se pueden comprender recíprocamente. Bueno, entonces la ciencia tiene estas fases. Primero se genera un paradigma y de este paradigma una tradición de ciencia normal en la cual los científicos expanden este paradigma a resolver X problemas, número de problemas, hasta que se presenta una anomalía como la carta anómala del experimento de Brunner y Postman, pues es un problema que no se adapta ya a nuestros conocimientos previos, a nuestras expectativas, y entonces viene un periodo de crisis, de investigación extraordinaria, en la cual se proponen nuevos paradigmas y cuando ya se concreta uno de ellos para resolver esta anomalía, pues se lleva a cabo la revolución científica. Bueno, aquí vienen algunas definiciones de estos momentos. Los paradigmas, como les mencionaba, son logros científicos, sirven como modelos de problemas y soluciones, pero también le aporta al científico información sobre qué es lo que hay que considerar como un dato relevante, qué instrumentos hay que utilizar para obtener estos datos y qué conceptos son pertinentes para interpretarlo. Todo esto es lo que ofrece un paradigma. Bueno, eh, con base en estos paradigmas es que se desarrolla la ciencia normal y consiste, también lo describe la ciencia normal, como una actividad de resolver rompecabezas, ¿no? Es lograr lo previsto de un modo nuevo, como los experimentos que hacemos en el laboratorio de física, en el que vamos a probar
la teoría de Galileo, del movimiento de los péndulos, y entonces ya sabemos lo que va a aparecer, ¿no? Solamente lo queremos comprobar en una situación, pues, ligeramente diferente, pero ya sabemos qué es lo que va a ocurrir. Ya a eso se refiere la investigación normal, es lograr lo previsto de un modo nuevo. Aunque, bueno, aparecen las anomalías, que son fenómenos de la naturaleza que violan de algún modo las expectativas inducidas por el paradigma, lo que da lugar a las crisis. Como ya les mencionaba, bueno, no cualquier anomalía genera una crisis, eso hay que decirlo. Este, la ciencia normal tiene como uno de sus méritos el ignorar las anomalías la mayor cantidad de tiempo posible, ¿sí? Pero si la anomalía persiste y dura demasiado, de manera que ya no es posible ignorar esta anomalía, entonces se vuelve un imperativo resolver ese problema. Y bueno, eso es lo que da lugar a la revolución científica, cuando no se puede pasar por alto ya las anomalías, vienen las investigaciones extraordinarias y como resultado de esas investigaciones extraordinarias se proponen nuevos paradigmas. Un ejemplo es la luz. La luz antes se consideraba en la época de Newton como un corpúsculo, después a comienzos del siglo XIX como onda y es hasta siglo XX, mitad del siglo XX, que Einstein y Planck desarrollan esta teoría de que la luz es un fotón con características de ondas y de partículas. Ahora les voy a pedir su participación. Si me pueden decir qué es lo que tienen en pantalla. Un elefante. Muy bien. ¿Están todos de Pero con acuerdo? muchas piernas. Con muchas piernas. ¿Cuántas piernas tiene un elefante? 4. 4. ¿Y este cuántas tiene? 5 o 5. más. 5 y no tiene una. Ok, O eso nos hace ver. muy bien. Entonces, primero tenemos una sensación, dicen, es un elefante, eso es lo que vemos, un elefante. Pero luego viene algo anómalo, ¿no? Y No entonces, tiene 2 pies. cuando surge la anomalía, nos ponemos a interpretar y a decir, bueno, esto que estoy viendo coincide con la idea que yo tengo de un elefante. Pues un elefante tiene 4 piernas, dice el compañero, ¿no? Y aquí, ¿cuántas piernas están viendo ustedes? Mm, No sé, profe. No lo sabemos. Ahora, para saberlo, entonces ya revisamos el estímulo, que son como tal, pues los pigmentos, los píxeles en este caso. Entonces podemos ver ya con más detenimiento. Pero ¿están de acuerdo que esto que estamos viendo aquí, que estoy yo señalando con el puntero, pues ya no es un elefante, ¿verdad? Ya son manchas negras sobre un fondo blanco. ¿Ok? Esos son los estímulos. Entonces, vamos a distinguir entre estímulo, sensación e interpretación. Eso es lo que plantea Thomas Kuhn en el texto que les compartí. Estímulo es algo que suponemos para explicar nuestras percepciones del mundo, ¿sí? Y suponemos que existen para evitar el solipsismo. El solipsismo consiste en creer que estamos solos en el mundo y que no existe nada fuera de nosotros, ¿no? De cada uno. Entonces, dice Thomas Kuhn, pues los estímulos son algo que nosotros suponemos que ocasiona nuestras percepciones y lo suponemos para no caer en el solipsismo. O sea, suponemos que existen estímulos que provocan nuestras percepciones y que esos mismos estímulos pueden provocar percepciones semejantes en otras personas, ¿no? En otras personas que nos rodean. Ahora, la gente no ve estímulos, ¿sí? Nosotros vemos cosas. Yo veo algo, veo un elefante, no veo manchas negras.
Cuando yo les pregunté a ustedes qué es eso, rápido una compañera dijo, es un elefante. No dijo, son 1 millón de puntos negros repartidos en determinada figura. No, no, no vemos estímulos, vemos cosas y eso es a lo que se llama sensación. Y ya por último, la interpretación es cuando no estamos seguros de qué es lo que estamos viendo y entonces analizamos, ahora sí nos vamos a los estímulos y comparamos esas sensaciones, perdón, las comparamos con los ejemplos, los conocimientos previos, las reglas que hemos aprendido para reconocer, por ejemplo, en este caso, pues un elefante de una jirafa, un camello, ¿no? Por cierto, que ustedes saben la diferencia entre un camello y un dromedario. Las jorobas. Las jorobas. ¿Cuántas tiene el camello? Una, ¿Y el dromedario tiene 2? dos. Ok. ¿Y la diferencia entre un lobo y un perro? ¿Creen ustedes que podrían distinguir un lobo de un perro? No sé. Bueno, entonces, Sí, ¿tú sí? el tamaño. ¿Tú crees por el tamaño? Hay perros muy grandes y puede ser un lobo chiquito, un lobo cachorro. Buen punto. Yo creo No, y que... aparte tienen colmillos más grandes. Ah, ok. Pero bueno, no sé, pienso que si nos guiamos por el tamaño del perro o de sus colmillos, probablemente no duremos mucho en Siberia o un lugar así, ¿no? Confundiendo a un lobo con un perro. Entonces, miren, para cerrar este tema de Thomas Kuhn, él piensa que entre la recepción del estímulo y la conciencia de la sensación hay en medio un proceso neural involuntario, tan involuntario como el latido del corazón, que está determinado por nuestra experiencia pasada y la educación que hemos recibido. La percepción no consiste entonces en ver estímulos, como ya lo habíamos mencionado, ¿sí? No podemos nosotros modificar a voluntad nuestro modo de ver. Aquí ustedes, ¿qué están viendo, muchachos? Una gaviota o un pajarito. O un pajarito. Un hielo. Claro, entonces podemos, podemos revisar qué es lo que estamos viendo, podemos interpretar qué es lo que estamos viendo, pero una vez que ya vimos algo, ¿no? Lo que no podemos hacer es primero recibir estímulos, ver estímulos y luego empezar a interpretar, ¿no? Sino que lo primero es que vemos algo y luego ya podemos revisar qué es lo que estamos viendo. Bueno, y la manera en que aprendemos a reconocer objetos es comparando lo que vemos con ejemplares que tenemos en la memoria y viendo si son semejantes. Ahora, esto supone digamos, a pesar de que estamos expuestos, o suponiendo que estamos expuestos a los mismos estímulos, las personas tenemos diferentes sensaciones, podemos tener diferentes sensaciones frente a los mismos estímulos y ello va a depender de nuestra educación y de nuestra experiencia, ¿sí? Entonces, hay diferentes modos de ver el mundo y la única forma de decir qué modo de ver es mejor que otro, de acuerdo con Thomas Kuhn, no es que una sea más verdadera que otra, sino que una nos sirve mejor para sobrevivir que otra. Se trata en Thomas Kuhn ahora de un criterio pragmático o funcional, ¿no? Podríamos concluir diciendo que para Thomas Kuhn el conocimiento del mundo se basa en el éxito que nos proporciona para adaptarnos al entorno.
si no nos sirve el conocimiento para adaptarnos al entorno, entonces podríamos decir que es una forma de ver, un conocimiento del mundo incorrecto, porque no es funcional. Bueno, sí, se parece un poco, yo digo, a lo que planteaba Bertrand Russell, porque ya no se trata de que el conocimiento sea verdadero porque corresponde con la razón o corresponde con las sensaciones, sino tiene que ver más bien con que el conocimiento es verdadero si nos proporciona creencias que sirvan en la vida práctica. Entonces sería como algo más correcto en vez de verdadero. Pues sí, podríamos decir que es una concepción de la verdad práctica, ¿no? O sea, la verdad no la podemos establecer a partir de los sentidos o de la razón, sino únicamente del éxito para sobrevivir, ¿no? Por ejemplo, dice Thomas Kuhn, en un entorno como Siberia, pues resulta una cuestión de supervivencia el que tú, en tu modo de ver, sepas distinguir entre un perro y un lobo, ¿no? Entonces, aquellas formas de ver el mundo donde no existe esta distinción, digamos, aquellas formas de ver el mundo en la que frente al estímulo del perro y al estímulo del lobo, la sensación es lo mismo, no distingue, pues esas formas de ver el mundo van a hacer que los individuos perezcan, ¿no? En cambio, la forma de ver el mundo que frente al estímulo del perro y el lobo genera dos sensaciones distintas, entonces esa forma de ver va a tener mayor éxito en la sobrevivencia, ¿sí? Pero no significa que esa sea la verdadera, ¿no? Que esa sea, bueno, en un sentido de que esa comprenda cómo es realmente el mundo, sino que simplemente esa forma de ver es la más eficiente para sobrevivir. Okay. Bueno, pues esto es así como plantea Bertrand Russell. Ya no nos va a dar tiempo de estos ejemplos. Son de Escher, ahí se los recomiendo que lo vean. Y también de la Gestalt, que estos dibujos de la Gestalt también inspiran mucho a Thomas Kuhn. Bueno, pues aquí lo vamos a dejar.